Muy buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que esta Semana Santa que hemos pasado la hayan pasado tranquilos, la hayan pasado muy bien, pues que llevemos con paciencia toda esta cuarentena, todos estos momentos que han sido difíciles, ¿cierto? Espero que todo nos salga muy bien a todos. Les agradezco su puntualidad, les agradezco su asistencia y vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a comenzar a trabajar con las estructuras de datos. Recuerden que lo que vamos a comenzar a hacer es la implementación de lo que habíamos explicado en la sesión pasada, antes de Semana Santa. Recuerden que hicimos una modificación en el cronograma de actividades. Esta semana, el día jueves, tenemos el quiz número 2. En la próxima semana tenemos la realización del proyecto de aula. Recuerden que es un ejercicio práctico que también lleva valoración. ¿Listo? Habíamos hablado sobre lo que es una lista circular doblemente enlazada. Habíamos hecho implementaciones gráficas, ¿cierto? Y habíamos hablado sobre las implementaciones de cada uno de los métodos, ¿cierto? El insertar, por ejemplo, en una lista vacía. Aquí está pues la implementación de lo que es la asignación en una lista vacía. Vamos a iniciar haciendo pues las implementaciones en la aplicación, en el lenguaje de programación. Entonces, recuerden que los videos, el video que grabamos en las sesiones ya están todos en las dos plataformas, en la plataforma de la universidad y en Mil Aulas también. La presentación también, los apuntes ya aparecen en la semana 8. Entonces, bien, vamos a continuar con nuestra sesión de clase. Listo, entonces aquí tenemos la implementación, pues una implementación vacía. Vamos a comenzar a hacer la implementación como de costumbre lo hemos hecho. Vamos a comenzar a hacer la implementación de nuestro nodo, ¿cierto? Entonces vamos a colocar en nuestra aplicación el archivo nodo.py para comenzar a crear la clase. Entonces vamos a decirle clase nodo. Y en la clase nodo vamos a definir el constructor, como lo hemos hecho de costumbre, ¿cierto? Vamos a definir el constructor, le vamos a colocar self y dato. Y al constructor entonces le decimos que es el punto dato va a ser igual a dato. Recordemos que es una lista circular y es doblemente enlazada, por lo tanto él va a tener dos punteros. Un puntero siguiente, el nodo va a tener, cada nodo tiene un puntero siguiente que apunta hacia none y tiene un puntero anterior que también apunta hacia none, ¿cierto? El nodo anterior es la diferencia básicamente, o lo que diferencia a esa lista de las listas simples enlazadas, de las listas enlazadas simples o de las listas pues circulares simples o de las listas igual pues de las circulares, sí, de las circulares simples y de las simplemente enlazadas. Recordemos que las listas doblemente enlazadas y esta es una circular doblemente enlazadas también pues contienen estos elementos, ¿cierto? Y entonces vamos a comenzar a hacer la implementación también de la clase lista circular doblemente enlazada. Vamos a crear un archivo, llamado así, ¿cierto? Lista circular doblemente enlazada. .py. Listo, lista circular doblemente enlazada. .py. Entonces recuerden que esto pues es propio de Python. Tenemos pues, vamos a llamar a la clase nodo y vamos a importar el constructor. From nodo import nodo. Luego acá creamos la clase lista circular doblemente enlazada. Lista circular doblemente enlazada. Estamos creando el constructor propio de esta lista, ¿cierto? Los paréntesis, dice Joseph Matthews, nos hacen falta en...
Recordemos que no necesariamente hay que colocarlos aquí. Usted dice aquí en la clase o cuando lo importamos aquí. No, cuando lo importamos no. En la clase. Ok, sí. Sí, aquí sí nos hace falta. Nos hace falta colocar los paréntesis, ¿cierto? Class nodo. Y aquí en la lista circular doblemente enlazada también. Gracias por la observación, ¿cierto, Joseph? Sí, nos hacía falta. Bien, muchas gracias. Bien, entonces ahora sí vamos a definir entonces el constructor para la lista, ¿cierto? Lo que hemos hecho siempre. Vamos a definir entonces el constructor. Este constructor, recordemos, tiene el puntero, bueno, pues básicamente sí es un puntero, pero pues estamos creando un nodo, ¿cierto? Un primero que apunta a none, o que es igual, o que no tiene nada, y el último que también apunta a none. Bueno, también y el tamaño, ¿cierto? Set.size igual a 0, para poder controlar nuestro tamaño en esta lista circular doblemente enlazada. Listo, entonces lo primero, recordemos que pues lo primero que hacemos siempre es definir nuestro método lista vacía, ¿cierto? Definimos nuestro método lista vacía y en el método lista vacía le vamos a decir que return, que nos devuelva una expresión. En este caso es una expresión relacional, ¿cierto? Si cell.primero es exactamente igual a none. Recuerden que estamos utilizando doble igual. El doble igual es una operación relacional, por lo tanto esta es una expresión relacional. Es una expresión de tipo relacional, puede ser lógica también, pero entonces en este caso la estamos utilizando de tipo relacional. Le estamos diciendo que esta expresión relacional nos retorne none, nos devuelva none. Listo. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Lista vacía. Ahora sí vamos a definir. Voy a definir una operación que no la habíamos hecho antes. No la habíamos definido antes. Voy a llamarla unir nodos. ¿Qué nos va a hacer esta operación unir nodos? Básicamente, nos va a unir el nodo siguiente del último nodo con el nodo primero. Nos va a apuntar, el nodo siguiente va a apuntar hacia el primero, el nodo siguiente del último va a apuntar al primero y el nodo anterior del primero va a apuntar al último. Esa unión es la que vamos a hacer, ¿vale? Siempre y cuando if cell.primero, vamos a validar primero que cell.primero sea diferente de none. Si cell.primero es diferente de none, esto está al revés, ¿cierto? Este es diferente a iguales para decirle eso. Si cell.primero es diferente de none, entonces le vamos a decir que cell.primero punto anterior, recuerden que primero y último son nodos, ser punto primero punto anterior va a ser igual o va a apuntar a ser punto último. Y self punto último punto siguiente va a apuntar a ser punto primero. Juan Diego pregunta, ¿para esto no está la condición de lista vacía? También pues, puede ser si la lista, es otra forma de hacerlo, ¿cierto? Si la lista está vacía. Es otra forma de realizarlo. Muy bien, gracias Diego, pues, Juan Diego por la apreciación, por la sugerencia. También podemos decirle if lista vacía, ¿cierto? Porque lista vacía verifica lo mismo, que si es el primero igual a none, es decir, en lugar de haber hecho el punto primero diferente de none, le podemos decir if lista vacía, ¿cierto? Pero si nosotros decimos if lista vacía, recuerda que si le decimos if lista vacía, bueno, aquí sería self, ¿cierto? Si nosotros le decimos if cell.lista vacía, entonces él lo va a hacer por el true. Deberíamos decirle if not. If not
cell.lista vacía. Bueno, y porque si él hace que, si la lista es vacía, él lo hace true, él hace que cell.primero. Si la lista en verdad está vacía, entonces él hace esto. Y debería hacerlo es cuando la lista no está vacía. Por eso la comparación no le estamos diciendo si self.lista vacía, sino que estamos comparando que el primero sea diferente de none. Cuando el primero es diferente de none, el último también igual debe ser diferente de none y él nos va a dar, en este caso, cuando hay al menos un elemento en la lista, nos va a dar true. ¿Listo? La condición de lista vacía pues está, pero para cuando nosotros vamos a validar si la lista, recordemos que cuando nosotros le decimos si cell.lista vacía es porque la lista está vacía y nosotros le vamos a generar un error. Pero este unir nodos lo que va a hacer es, cuando nosotros ingresemos un elemento al principio, ingresemos un elemento al final, eliminemos un elemento del principio o eliminemos un elemento del final, la última operación que va a hacer en esas 4 operaciones va a ser unir esos nodos. Porque va a unir el primero, el nuevo primero que va a hacer o el nuevo último va a hacer esta unión de nodos. ¿Listo? Esa es la idea de hacer esta operación unir nodos. Miren que esta unir nodos no la teníamos en otras implementaciones. La vamos a realizar ahora. ¿Listo? Listo, con gusto, Juan Diego. Ok, entonces vamos a realizar el agregar primero. Agregar primero. Vamos a agregar primero con ser.datos, ¿cierto? De hecho, vamos a cambiar un poco la dinámica de ese agregar primero. En el agregar primero, entonces, bueno, insertar un elemento en la lista vacía, asignamos la memoria, rellenamos el campo. Entonces lo que hacemos es decirle, ¿cierto? Porque vamos el agregar primero es, recuerden que de todas maneras, vamos a verificar. Aquí es donde decimos if cell.lista vacía. If cell.lista vacía, entonces nosotros le decimos aquí que cell.primero es igual a cell.último. Es igual a, no lo hemos puesto así, ¿cierto? Nodo dato. Pero entonces para especificarlo mejor, vamos a crear aquí pues el nuevo elemento. Nuevo elemento va a ser igual al nodo dato. Entonces recuerden que aquí estaríamos especificando mejor. Vamos a quitar esto acá y le voy a decir aquí que esto va a ser igual a nuevo elemento. A nuevo elemento y de una vez por fuera de este if le vamos a decir que self.size más igual 1. ¿Cierto? Que igual se tiene que hacer esto. Bien, entonces también después de hacer esto, tenemos que ejecutar la operación self. En este caso, unir nodos. Entonces miren que nosotros si es cell.primero igual a cell.último igual a nuevo elemento, estamos creando un elemento, lo estamos llamando primero, lo estamos llamando último y estamos ejecutando lo propio para las listas circulares. Que el puntero anterior del primero apunte hacia el último y que el puntero siguiente del último apunte al primero. Listo, miren, por defecto lo estamos haciendo. Así la lista está vacía, él aumenta el tamaño, él crea un elemento, aumenta el tamaño en 1 y hace esa conexión de estos punteros. ¿Listo? Entonces estamos en esta actividad, asignar memoria para el nuevo elemento. Asignar la memoria para el nuevo elemento. Luego rellenamos el campo de datos del nuevo elemento. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Con el nuevo elemento igual a nodo dato. Lo estamos instanciando y le estamos asignando un nuevo elemento. Entonces estamos haciendo los 2 puntos. Los punteros primero y último apuntan hacia el nuevo elemento. En el caso en que la lista esté vacía, miren que el primero y el último apuntan al nuevo elemento. Es este tercer paso lo que estamos haciendo ahí. El cuarto paso, el puntero siguiente del último elemento apuntará al primer elemento. Es lo que nos está haciendo esta actividad, unir nodos. El puntero siguiente del último elemento apuntará hacia el primer elemento. El siguiente del último apunta al primero.
Luego dice, el puntero anterior del primero apunta al último elemento. Lo mismo, ¿cierto? Mire, el puntero anterior del primero apunta al último elemento. Y el tamaño se actualiza, depende del lenguaje. Miren, aquí el tamaño se está actualizando. Entonces estamos cumpliendo con todo eso, ¿cierto? De hecho, pues para si quieren que lo hagamos tal cual como aparecen en las líneas, lo podemos hacer aquí, podemos hacer esto y esto lo podemos hacer después. Da igual, ¿cierto? Esto lo podemos poner acá y hacemos que se ejecute aquí. Entonces ahí lo estamos haciendo ya en ese orden. Miren, el primero es el último. De los punteros primero y último apuntan hacia el nuevo elemento, que es esto aquí. El primero y el último apuntan al nuevo elemento. Luego estamos ejecutando este self unir nodos, que es el puntero siguiente al último apunta al primero. Miren, el puntero siguiente del último apunta al primero. Luego dice el puntero anterior del primero apunta al último. El puntero anterior del primero apunta al último. Se ejecuta esto y después se ejecuta el tamaño. El punto se actualiza, depende de la implementación. Entonces miren que aquí en el agregar primero, en el agregar último, vamos a tener en cuenta esa implementación. Entonces miren que ya estamos cumpliendo con la inserción en una lista vacía. ¿Listo? Vamos a seguir con la siguiente implementación, que es insertar elemento al inicio de una lista. Miren que el insertar elemento al inicio hace lo mismo. Asigna memoria al nuevo elemento, rellena el campo de datos del nuevo elemento. Recuerden que esta explicación de pasos gráficamente la hicimos en la sesión pasada, ¿cierto? La hicimos en este gráfico, hicimos esta implementación, ya la hemos realizado. Entonces, aquí ya lo que estamos haciendo es seguir los pasos en la implementación. Entonces aquí ya si la lista no está vacía, entonces vamos a seguir haciendo los pasos que aparecen aquí, ¿cierto? En el agregar primero. Entonces recuerden que básicamente nosotros lo que hacemos es decirle, bueno, rellenar el campo de datos del nuevo elemento, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. Entonces aquí lo que habíamos hecho es decirle que el nuevo elemento es igual a nodo dato. Bueno, ya lo hemos creado, le hemos asignado memoria. En este caso lo que vamos a hacer es decirle lo que dice aquí, ¿no? El puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. Entonces lo que hacemos es nuevo elemento, punto siguiente, es igual a self punto primero, ¿cierto? Miren que eso es lo que estamos haciendo, lo que dice aquí. El puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primer elemento. Entonces, el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia el primero. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. Entonces, aquí es donde le decimos, ¿cierto? El punto primero, punto anterior, va a ser igual a nuevo elemento. ¿Cierto? Estamos siguiendo los pasos. Miren, el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el nuevo elemento. Entonces es el punto primero, punto anterior, igual a nuevo elemento. Luego, ¿qué dice? Dice, el nuevo elemento pasa a ser el primer elemento. Entonces aquí es donde le decimos el punto primero. Después, primero, miren que lo que hacemos primero, supongamos que el nuevo primero es este, que el primero era este. Lo primero que hacemos es direccionar estos punteros. Siempre lo primero que se hace es direccionar estos punteros, porque este es primero. Ahora el nuevo elemento, después de haber direccionado estos punteros que van a relacionar al primero con el siguiente, este primero pasa a ser el nuevo y después ya direccionamos estos dos últimos punteros. ¿Cierto? Entonces miren que aquí el paso que sigue es este. El nuevo elemento pasa a ser el primer elemento. Entonces el nuevo elemento es el punto primero, va a ser igual a nuevo elemento. ¿Cierto? Eso es lo que dice ahí. El nuevo elemento pasa a ser el primer elemento. Entonces el punto primero pasa a ser el nuevo elemento. Nuevo elemento es el punto primero igual a nuevo elemento. Luego, ¿qué es lo que dice? Mire, el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el primer elemento. El puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. Estamos ejecutando unir nodos y unir nodos nos hace esa tarea, ¿cierto? Mire, el puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. Luego dice el puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento.
que es lo que está aquí. Mire que estamos ejecutándolo con el self, unir nodos. Luego le decimos que el tamaño se nos aumente en 1. El tamaño se incrementa de acuerdo a la implementación. Miren que aquí, en agregar primero, hemos hecho ya las dos implementaciones. Agregar al elemento en una lista vacía y agregar elemento al principio o al inicio de la lista. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces las dos operaciones implementadas. Luego, ¿qué implementación viene? Viene la implementación de agregar elemento al final de una lista. ¿Listo? ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, pues si no hay apreciaciones. Listo. Les agradezco mucho que me hayan respondido. Bien. Muchas gracias, muchachos, por sus respuestas. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a hacer el agregar último elemento. ¿Listo? Le vamos a decir, vamos a incluir entonces def agregar último. Self dato. Recuerden que para agregar último igual hacemos lo mismo, ¿cierto? Nuevo elemento va a ser igual a nodo dato. Nuevo elemento igual a nodo dato. Ahí estamos haciendo estas dos operaciones, estos dos pasos, ¿cierto? Asignar la memoria al nuevo elemento, rellenar el campo de datos del nuevo elemento. Estamos haciendo con eso. Igual vamos a comparar, debemos hacer lo mismo y ser punto lista vacía. Es el punto primero igual a ser punto último igual a nuevo elemento. Listo. Else. Vamos a hacerlo por el else. Entonces, ya hemos hecho la asignación de memoria al nuevo elemento, hemos rellenado el campo de datos del nuevo elemento. Aquí ya validamos si la lista, pues igual, está vacía, enlace el agregar elemento a la lista vacía, que es el punto primero igual a el punto último igual al nuevo elemento. Ya pues esto también lo debemos repetir, lo vamos a hacer en un momento. Ahora sí, por él dice el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento, ¿cierto? Entonces, el puntero siguiente dice del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. Entonces, el punto último. El punto último es igual a nuevo elemento. Es lo que nos dice, ¿cierto? Miren, el puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. Pues me faltó aquí el punto siguiente. El puntero siguiente del último elemento apunta hacia el nuevo elemento. Entonces, el punto último, punto siguiente, es igual al nuevo elemento. ¿Cierto? Eso es lo que dice ahí. Apunta hacia el nuevo elemento. Luego, ¿qué dice? El puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el último elemento. Entonces, nuevo elemento, punto anterior, va a ser igual a nuevo elemento, hacia el punto último. ¿Cierto? Entonces, nuevo elemento, punto anterior, va a ser igual. El punto, bueno, sí, el punto último, punto siguiente, igual a nuevo elemento, es lo que estamos haciendo, ¿cierto? El puntero siguiente al último elemento apunta hacia el nuevo elemento. El puntero anterior del nuevo elemento, nuevo elemento punto anterior, apunta hacia el último elemento, igual hacia el punto último. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos hecho estos dos enlaces, ¿cierto? El puntero anterior del nuevo elemento, el nuevo es este, que es el último, entonces el puntero anterior de este último apunta al primero. ¿Eso fue lo que hicimos? No, no hemos hecho eso todavía, ¿cierto? No. Lo que dijimos fue que el último punto siguiente, estas dos líneas de aquí fue lo que hicimos. Este es el último, el nuevo último va a ser este. Este es el último, ¿cierto?
Entonces, si este es el último, el puntero siguiente del último apunta al nuevo elemento. Este es el nuevo elemento. Entonces, miren, el punto último punto siguiente es igual al nuevo elemento. Este punto siguiente, este último, apunta hacia este nuevo elemento. Luego decimos, el nuevo elemento punto anterior igual a el punto último. Nuevo elemento, este es el nuevo elemento, punto anterior, que es este, apunta hacia el último. Todavía no le hemos dicho que este es el nuevo último, ¿cierto? Luego dice, el nuevo elemento pasa a ser el último elemento. Entonces ahí es cuando uno dice, es el punto último igual a nuevo elemento. Es el punto último igual a nuevo elemento. Yo se pregunta, no había visto si importa si uno crea el nuevo elemento o no, después de todo, después si lo crea general antes del ciclo, si solo... Recuerde que igual si solo lo crea en el if, de todas maneras usted lo tiene que utilizar aquí, lo tiene que utilizar acá. Lo puede crear aquí o puede hablar solamente del nodo dato. En o debería crear aquí, si usted le dice nodo dato acá debe tratarlo como lo tratábamos como auxiliar, ¿se acuerda? Le dábamos un valor auxiliar. Entonces lo estamos creando afuera para poderlo utilizar en ambos elementos. Sí, es eso, exacto, sí señor, da lo mismo. Pregunta pues que si era lo mismo, sí, es lo mismo. Entonces le estamos diciendo, mire que estamos siguiendo los pasos, ¿cierto? Le estamos diciendo entonces, íbamos aquí en el nuevo elemento pasa a ser el último elemento. Entonces el nuevo elemento pasa a ser el último, es el punto último igual al nuevo elemento. Miren que ahí estamos siguiendo los pasos que dice en la implementación, en este caso Python, pero en esto es que lo que quiero ser claro, en que no importa la implementación en la que usted lo haga, importa es que tenga muy claros los pasos. Ya el código pues es ya propio de cada implementación y es pues importante que usted lo conozca bien para tenerlo presente y para que se lo ejecute. Luego dice, el puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. Esto es ejecutar self.unir nodos, que ya lo habíamos implementado, ¿cierto? Self.unir nodos. Entonces, cuando le decimos el punto unir nodos, hace esto. El puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. Mire. Aquí está. Puntero siguiente del último elemento apunta al primer elemento. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. El puntero anterior, mire aquí, del primer elemento apunta hacia el último elemento. Lo estamos haciendo en este self-unir nodos, que lo estamos colocando aquí, pero sí debe ser fuera del else, porque esta operación se debe ejecutar tanto como si la lista estuviese vacía, porque es una lista circular doblemente enlazada. Recuerden que esa es básicamente la diferencia. Unir nodos es la diferencia entre la lista circular doblemente enlazada y la lista doblemente enlazada solamente, sin que no sea circular. Entonces, esta unión de estos nodos es lo que las diferencia las dos, ¿cierto? Entonces, esto debe ser fuera de ese if. Esto se ejecuta tanto si la lista, estos dos pasos de aquí se ejecutan tanto si la lista, el 6 y el 7 se ejecutan tanto si la lista está vacía, como cuando agregamos un elemento a la lista vacía, como cuando lo agregamos al final. Entonces estamos ejecutando estos dos, ¿cierto? El puntero siguiente al último elemento apunta al primer elemento. El puntero anterior del primer elemento apunta hacia el último elemento. Y el tamaño se incrementa en algunos lenguajes. Entonces aquí es cuando decimos nosotros el punto size más igual 1. Claro, todo hasta ahí. Miren que cada vez que lo vamos haciendo se nos vuelve más entendible, ¿cierto? Y de esta manera, como lo estamos haciendo, creo que pues ya se puede interiorizar o si se puede entender de pronto de una forma mucho mejor, ¿verdad? Bien, y también tenemos entonces la implementación de insertar un elemento en otra parte de la lista. Listo, gracias Gerson por su confirmación. Entonces vamos a decirle agregar elemento en otra parte de la lista. Listo, entonces vamos a definirlo de una vez. Vamos a decirle def agregar. Le hemos denominado nosotros agregar elemento, ¿cierto? Agregar elemento.
tenemos self, tenemos dato y tenemos el agregar después de. Así fue como lo llamamos, ¿cierto? Y este por defecto le vamos a decir que sea igual a none. Por si de pronto le decimos agregar elemento y no le decimos agregar después de. Recordemos que si nosotros no ejecutamos, no le colocamos un elemento agregar después de, él por defecto debe agregarlo al final, ¿cierto? Se agrega de último, si nosotros no le decimos agregar después de. Si nosotros no le colocamos la posición, el agregar elemento lo que hará es lo que se hace como en cualquier lista. Como lo colocamos, por ejemplo, en Python, es el punto append en las listas, ¿cierto? Que lo agrega al final. Recordemos que esto lo hemos hablado de pronto insistentemente en las aplicaciones y le hemos dicho pues que el agregar elementos, estas agregaciones, si nosotros no le decimos el agregar después de, él nos hace como si nosotros agregáramos un elemento en una lista. Recordemos que si voy a hacerlo por aquí rápidamente. Si nosotros creamos una lista, por ejemplo, en cualquier implementación, no solamente Python, sino en cualquier implementación. Si nosotros creamos una lista, bueno, esta implementación debe ser en el main, no aquí. Y para que aquí no me genere error, le voy a decir mientras tanto que me haga pass. Bueno, lo voy a hacer aquí, ya que puse ese pass, lo voy a poner aquí. Entonces, miren, si nosotros creamos una lista, recordemos que, bueno, aquí en este caso, en otro lenguaje de programación, usted dirá, bueno, pues tiene que importar la biblioteca para crear por ejemplo, array list y después decirle que construir el elemento con el array list y crea una lista. Aquí recordemos que en Python, para decirle que vamos a crear una lista, él se crea con los corchetes que se abren y se cierran. Ahí le estamos diciendo que estamos creando una lista, pero haciendo uso de las bibliotecas de Python, ¿cierto? Si yo le digo lista.append, miren que él simplemente me dice append object y yo simplemente le digo que agregue el elemento, pero miren que ahí mismo en la biblioteca él lo aclara. Dice, se va a agregar un objeto al final de la lista. Normalmente cuando uno le dice append o le dice insert o le dice agregar elemento, él lo agrega al final de la lista. ¿Listo? Entonces, eso, y de igual manera, miren que aquí en la implementación nosotros lo vimos la clase pasada y le decimos que se elija una posición en la lista y estamos especificando, la inserción se hará después de haber elegido la posición, no antes, se hace después. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es de una vez validar que si no colocamos agregar después de, el elemento se va a agregar al final. Nos va a ejecutar el agregar último. ¿Listo? Bien, entonces vamos a comenzar a hacer la implementación. Creamos nuevo elemento que será igual a nodo dato. Al nodo con el dato. Ese va a ser nuestro nuevo elemento, ¿cierto? Y debemos crear un elemento actual. Recordemos que el actual lo habíamos colocado en la implementación anterior y por aquí lo llamamos, ¿cierto? El elemento actual, que es el de la posición. El que va a ser el nodo con el elemento agregar después de. Es el que nos va a tener la posición. Entonces el nuevo elemento es el que vamos a agregar y el actual es el que va a tener la posición de donde vamos a agregarlo nosotros, el elemento. Debemos verificar de igual manera, recuerden los escenarios. If cell.lista vacía, si la lista está vacía, entonces nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? Decirle que self.primero va a ser igual al último y va a ser igual a nuevo elemento. ¿Cierto? Si la lista está vacía, igual, pero le decimos self.primero, self.último, igual a nuevo elemento. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a tener que ejecutar siempre. Bueno, aquí sí el tamaño se nos agrega, va a ser el nuevo elemento, y aquí vamos a tener que decirle que se nos unan los nodos, ¿cierto? Unir nodos.
Vamos a decirle unir nodos. Si la lista está vacía, entonces el punto primero igual a el punto último igual a nuevo elemento. Y el tamaño lo vamos a aumentar por fuera. Pero no me gusta aquí aumentar el tamaño por fuera, porque recuerden que sí, que ahí vamos a trabajar también con una coincidencia. Bueno, aumentémoslo de todas maneras. Pero lo vamos a aumentar es dentro del if. No lo vamos a aumentar por fuera. Porque puede ser que si nosotros le decimos un agregar elemento después de, y el agregar elemento después de no exista. Entonces debemos validar eso. Joseph. No entiendo esa pregunta. ¿Cómo se agrega la... Señor. Pero para agregar, por ejemplo, creo que no lo pusimos en definir, en agregar último, no había que poner también unir nodo en la parte de lista vacía. Mire, aquí está. En agregar último, véalo aquí. Unir nodos. No, no, en la lista vacía, donde dice lista vacía. Si está la lista vacía. Aquí está, véalo. Por eso, pero no debería también en agregar último ponérsele. Y en agregar primero. Véalo. Aquí está. En agregar último, véalo aquí. Unir nodos. Y véalo aquí en agregar primero. Unir nodos. Eso, pero ahí está. Fuera si no, del if. Exactamente, pero no está en la segunda opción, en el es. En el if no está. Ah, lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que vamos a agregar un elemento en una lista que no está vacía y va a ser un elemento que se va a agregar en cualquier otra parte de la lista. Como se va a agregar un elemento en cualquier otra parte de la lista, unir nodos igual, si usted va a agregar un elemento en otra parte de la lista, supongamos que el que vamos a agregar, voy a mostrarle la parte gráfica, que el que vamos a agregar es este. Si el que vamos a agregar es este, mire que ni el primero ni el último cambian. Entonces, unir nodo lo único que nos hace es volver a ejecutar esto. Si lo vamos a agregar en otra parte de la lista que no sea ni al principio ni al final, él no tiene por qué ejecutar esto. No hay necesidad de que lo vuelva a ejecutar si ya está ejecutado. Sí, no, yo lo que le digo es, por ejemplo, si una lista está vacía y usted va a agregar o digamos, si la lista está vacía, usted va a agregar un último elemento, cuando usted ingrese el primero, la lista en sí en ese momento no va a estar circular doblemente enlazada, porque ahí también debería el puntero siguiente, pues, enlazarse con el primero, ¿no? Así como hacíamos con la lista circular. Claro. Circular. Pero observe una cosa. Observe que el unir nodos no lo hago aquí dentro del if, lista vacía, pero lo estoy haciendo por aquí por fuera. Él aquí me hace primero igual último, nuevo elemento y me ejecuta el unir nodos. En el agregar primero también hace primero igual último y me ejecuta unir nodos. Porque cuando nosotros hacemos agregar primero, el nodo, el anterior de tiene que direccionarse al último y el último de tiene que direccionarse al primero. Ah, ok, listo, ya lo entendí, sí. Cuando le hacemos agregar último, también tiene que hacerlo. En el agregar último tiene que hacer esta operación del siguiente al último, apuntar al primero y al anterior del primero apuntar al último. Pero en cambio en agregar elemento en cualquier otra parte no lo tiene que hacer sino cuando la lista está vacía. Por eso lo estoy colocando aquí dentro del if. Ah, ok, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Profe, Señor Joseph. ahí no podríamos utilizar algún método en vez de escribir eso. ¿Cuál método? Y en vez de Por ejemplo, agregar primero o agregar último sabiendo que la lista está vacía. Sí, sin embargo, usted puede agregar un elemento sin invocar al primero, sin agregar el último. Usted puede agregar elementos sin que sea el primero o el último. No tendría sentido porque entonces usted le va a poner agregar después de qué, sabiendo que le tiene que mandar los dos. Por eso, pues que agregar después de no es obligatorio, es opcional. Recuerde que usted puede o no colocarlo. Y usted puede decirle agregar elemento como usted hace el append en la lista. Usted puede decirle agregar elemento y si es el único, y si la lista está vacía, él le hace que le agrega el primero, el último, le hace la unión de nodos y le aumenta el tamaño.
Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a seguir haciendo entonces la comparación. Si la lista no está vacía, entonces colocamos la bandera de la coincidencia. Recuerden que esa coincidencia la vamos a agregar, le vamos a decir que va a ser false por defecto. Esto es para verificar si nosotros hemos colocado simplemente en un agregar después de, si colocamos un agregar después de un elemento que no existe en la lista. Porque es que si le colocamos un agregar después de con lo que vamos a ejecutar y no está, entonces debemos colocarle que hay un error ahí, ¿cierto? Entonces debemos verificar ese error. Bien, la implementación nuestra entonces dice elegir la posición en la lista, la inserción se hará después de haber elegido la posición. El puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a que apunta el elemento siguiente del elemento actual, el de la posición. Sin embargo, debemos tener claro y debemos tener presente, según la implementación que habíamos hecho, que si digamos, vamos a colocar un elemento aquí después de este dato 2, supongamos que lo vamos a colocar es aquí. Voy a escribirlo, voy a hacerle el dibujo. Voy a hacer el dibujo. Supongamos que lo vamos a colocar es aquí, ¿cierto? Supongamos que aquí vamos a colocar el elemento nuevo. Voy a colocarle aquí el textico, nuevo. Bueno, eso va a ser el nuevo. Bueno, se me salió ese cuadro. Listo, entonces supongamos que este es el nuevo que vamos a crear, lo vamos a crear entre el dato 2 y el dato 3. Vamos a suponernos, vamos a recordar que este es el último. Normalmente le hemos colocado el punto último, no voy a poner solamente último porque recuerden que pues la implementación es lo de menos. Este lo voy a colocar primero. Entonces, si este es el nuevo, el actual debe ser este, ¿cierto? El actual tiene que ser este. Como vamos a agregar un nuevo, el actual va a ser el de la posición, que va a ser este. Entonces recordemos que este actual no lo conocemos. Nosotros lo que hacemos es decirle en la aplicación qué es lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho es primero decirle que... Primero debemos decirle que... bueno, nos falta comparar otra cosa. Antes de comenzar a hacer esa implementación, nos falta comparar otra cosita. Nos falta comparar ¿qué? Nos falta comparar si el actual punto dato, recordemos que si el actual no va a ser, bueno, ya que estamos viendo el dibujo, si el actual no va a ser este, sino este, si nosotros le vamos a colocar en la posición el último, o si el actual punto dato es exactamente igual a self.último punto dato, recuerden que debemos comparar son los datos, o si actual punto dato también, si actual punto dato es exactamente igual a none, vemos que el agregar después de puede ser igual none, ¿cierto? Si no lo hemos asignado. Entonces le podemos decir si el actual punto dato es igual a el punto último punto dato, o si actual punto dato es exactamente igual a none. Entonces lo que hacemos es, recuerden, el punto agregar último. Entonces al darles el punto agregar último, él hace unir nodos y él hace cell.size. Por eso le puse aquí el unir nodos, para que se lo haga aquí cuando la lista está vacía. No es lo mismo agregar un elemento en otra parte de la lista, ¿cierto? Pero entonces el agregar último igual se encarga de eso también. Hace la unión de nodos y hace el aumento del tamaño. ¿Listo? Esa sería pues la única condición que habría que hacer. Y también decirle que la coincidencia será igual a true, porque encuentra un dato, ¿cierto? Encuentra un dato válido. De lo contrario, si el dato que vamos a agregar en el actual no es el último, sino que el actual está en otra posición, miren que ya hemos validado casi todo lo demás, ¿cierto?
hemos validado todo lo demás. Entonces aquí creamos un nodo anterior. Ojo que es nodo, no es puntero. Pues es un nodo que tiene igual dos punteros, puntero anterior y puntero siguiente. Pero lo que vamos a crear es un nodo anterior que va a ser el primero, ¿cierto? Nodo anterior es igual a el punto primero. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos creando un nodo anterior que es el punto primero. Lo voy a escribir. Este va a ser el nodo anterior. Que va a ser el punto primero. Lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Nodo anterior igual a el punto primero, pero lo que vamos a hacer es ubicarlo en el actual, porque cuando nosotros le decimos agregar dato, agregar lo que estamos diciéndoles, cuando le decimos agregar primero, elemento, cuando nosotros le decimos agregar elemento, le estamos diciéndole agregar después de, agregamos un dato ahí, pero pues ese dato no es el mismo nodo que está ubicado en la lista, ¿cierto? Si nosotros, miren que este nodo actual, el puntero anterior apunta hacia el primero, en este caso, pues de esta lista, y el puntero siguiente está apuntando al último. Nosotros vamos a agregar un nuevo después de este actual. Entonces, este actual, recuerden que estos punteros apuntan hacia el primero el anterior y hacia el último el siguiente. Y cuando nosotros le decimos en el elemento agregar después de, le decimos que el actual es nodo agregar después de, este nodo actual está creándonos un nodo que en cuyo elemento el nodo anterior apunta a non y el siguiente apunta a non. Ojo, estamos creando solamente un nodo en esta implementación. Lo estamos creando es en el nodo, y en el nodo recuerden que cuando lo creamos el siguiente apunta a non y el anterior apuntan a non, los dos. Entonces por eso es que recuerden, no podemos hacer comparaciones entre nodos, sino que la debemos hacer es entre datos. ¿Listo? Entonces el nodo anterior va a ser igual a el punto primero, luego nosotros le vamos a decir que mientras nodo anterior sea diferente de self.último, hacer lo siguiente, ¿cierto? Mientras nodo anterior sea diferente de self.último, él va a hacer un recorrido, va a ser un if si él le vamos a decir, ¿cierto? Aquí, si, bueno, es diferente de self.último, le vamos a decir si actual.dato, o ese mismo, si nodo anterior, lo estamos colocando simplemente en otro orden, ¿cierto? Si nodo anterior.dato es exactamente igual a nodo anterior, a actual.dato, ¿cierto? Nos va a hacer aquí lo siguiente. Por ahora le voy a poner paz. Nos va a hacer una actividad, ¿cierto? Aquí de todas maneras debo decirle que nodo anterior va a ser igual a nodo anterior punto siguiente. Para que nos pase dentro del while, ¿cierto? Nodo anterior igual a nodo anterior punto siguiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Básicamente, antes de entrar a revisar la implementación que está aquí en esta lista, lo que estamos haciendo es, si nosotros vemos el gráfico, le estamos diciendo que nodo anterior es igual al primero, ¿cierto? Entonces, nodo anterior igual a el punto primero. Es lo que estamos haciendo justamente, Joseph, en este momento, lo que usted pregunta, que si no falta preguntar por el primero. Le rogaría, pues me da la impresión que en este sentido como que se ponen a hacer otras actividades diferentes a las de clase. Entonces le rogaría que por favor, si me van a hacer ese tipo de preguntas, le ruego que por favor prestemos atención a lo que estamos informando. Porque precisamente eso es lo que le estoy diciendo aquí. Miren, nodo anterior igual a el punto primero.
¿Listo? Nodo anterior igual a el punto primero. Entonces miren que estamos haciendo que el primero sea igual al nodo anterior. Luego le estamos diciendo, mientras el nodo anterior sea diferente del último. Este nodo anterior es el primero. Entonces nodo anterior es diferente de este, ¿cierto? Es diferente de este último. Luego le estamos preguntando, nodo anterior punto dato. El dato que tiene este nodo anterior, este dato, es exactamente igual al dato que tiene el actual. Recuerden que el actual es simplemente, pues el actual es el dato que tenemos aquí, pero no es el mismo nodo, ¿cierto? Recuerden que el nodo actual, el punto anterior apunta a non y el punto siguiente apunta a non. Entonces, el dato que tiene el actual es diferente al dato que tiene el anterior. No son iguales, entonces él hace, pues, no entra al if, ¿cierto? No se hace nada en este if. Entonces se ejecuta esto. Nodo anterior va a ser igual a nodo anterior punto siguiente. Entonces este nodo anterior va a dejar de ser este de acá. Nodo anterior ya deja de ser este. Y nodo anterior pasa a ser entonces, nodo anterior que era este, pasa a ser nodo anterior punto siguiente. Que es punto siguiente es este de aquí. Entonces este pasa a ser nodo anterior. Lo voy a escribir aquí. Nodo anterior. Nodo anterior pasa a ser este de acá, ¿cierto? Que es lo que le estamos diciendo en la implementación. Nodo anterior va a ser igual a nodo anterior punto siguiente. ¿Listo? Nodo anterior es igual a nodo anterior punto siguiente. Entonces miren que lo estamos haciendo aquí. Este era nodo anterior, ahora nodo anterior va a ser igual a nodo anterior punto siguiente, que es este de acá. Recuerden que la ejecución del lenguaje se hace de derecha a izquierda, ¿cierto? Entonces se está ejecutando de derecha hacia la izquierda. Entonces este es el nuevo nodo anterior. ¿Listo? Entonces nos vuelve a ejecutar ahora otra vez este while. ¿Nodo anterior es diferente de último? Sí, el nodo anterior no es el último, ¿cierto? Nodo anterior no es ese último. Y nos dicen, nodo anterior punto dato, el dato que tiene el nodo anterior es igual al dato que tiene el actual. En este caso sí nos coincide, ¿cierto? Entonces ya como nos coincide, entonces se va a ejecutar lo que está aquí en ese if. Se va a ejecutar lo que está aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a ejecutar? ¿Qué es lo que está ahí? Lo que está justamente, miren que ahí ya hemos hecho el método para encontrar cuál es el actual. El nodo anterior ya tiene el nodo anterior, ya es este nodo de aquí que tiene ya estos punteros, ya tiene el dato que tiene el actual. Entonces, ahí es donde vamos a ubicar. Después de este es donde vamos a ubicar el nuevo elemento. Entonces, estas implementaciones de estas líneas son básicamente para encontrar el nodo que tiene el dato de la posición. Esta es la posición de la lista. Básicamente, elegir la posición de la lista. Eso es lo que hicimos ahí. Elegir la inserción se hará después de haber elegido la posición. Ahora vamos a hacer el punto cuarto, que dice el puntero siguiente del nuevo elemento apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual, el de la posición. El puntero siguiente, miremos, el puntero siguiente del nuevo, él dice, el puntero siguiente del nuevo elemento, el nuevo elemento es este, el puntero siguiente es este de aquí, ¿cierto? Apunta hacia la dirección a la que apunta el puntero siguiente del elemento actual, el de la posición. Recordemos que es este de aquí, no anterior. Entonces, el nuevo elemento este va a apuntar hacia donde apunta este puntero, el puntero siguiente del elemento actual. ¿Listo? Entonces, esto traducido en código, ¿cómo sería? Sería, recordemos, nuevo elemento, punto siguiente, va a ser igual a ¿qué? A nodo anterior, que es el que tiene, recordemos que nodo anterior no podemos decirle actual punto siguiente porque el actual, recuerden que es un nodo que tiene nodo anterior apuntando hacia non, nodo siguiente apuntando hacia non. Entonces, el que tiene los punteros es el nodo anterior. Por eso debo llamarlo nodo anterior. Entonces le estoy diciendo que nuevo elemento punto siguiente va a ser igual a nodo anterior punto siguiente.
nodo anterior, punto, siguiente, ¿cierto? Siguiente. Es así, ¿verdad? Luego viene, creo que un trabalenguas, ¿o no? El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual apunta hacia el nuevo elemento. Es decir, este puntero de aquí. Pero miren qué dice. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual. El puntero siguiente del elemento actual es este apunta a este. El puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente es este puntero de aquí, ¿cierto? Apunta hacia el nuevo elemento. Entonces ahí es donde le decimos el siguiente código. Nodo anterior, punto siguiente, punto anterior, ¿cierto? Este es el nodo, el puntero anterior del elemento al que apunta el puntero siguiente del elemento actual. Nodo anterior, punto siguiente, punto anterior va a ser igual a nuevo elemento. Es lo que dice esta línea, ¿cierto? Mire, el puntero anterior del puntero al que apunta el puntero siguiente, el elemento actual, nodo anterior, punto siguiente, punto anterior. Mire, nodo anterior, punto siguiente es este, punto anterior es este. Apunta hacia el nuevo elemento. Entonces estamos haciendo esta lineecita de aquí. Estamos haciendo que este puntero anterior apunte al nuevo elemento. Ah, no, estamos haciendo que esta línea ya no apunte a este actual, sino que esta línea apunta hacia, vamos a hacer las flechitas porque ya habíamos hecho una que es el nuevo elemento punto siguiente igual a un nodo anterior punto siguiente. Entonces lo que hicimos fue, se me perdió el dibujo, lo que hicimos fue que este puntero siguiente apunte a este elemento, ¿cierto? Apunta a este elemento. Y en esta línea lo que estamos haciendo es decirle que el anterior, no anterior punto siguiente, punto anterior apunte a nuevo elemento. Es decir, este puntero apunta hacia acá, hacia este nuevo elemento. Y se pierde este enlace de aquí. Ya apunta hacia acá, hacia el nuevo elemento. ¿Cierto? Eso es lo que estamos haciendo ahí. Luego, ¿qué nos dice la implementación? Dice, el puntero siguiente del elemento actual apunta al nuevo elemento. Eso ya es más fácil, ¿cierto? Entonces aquí es donde le decimos nosotros nodo anterior, punto siguiente, igual a nuevo elemento. Miren que estamos siguiendo los pasos, pueden ser en cualquier implementación. El puntero siguiente del elemento actual apunta al nuevo elemento. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que esta flecha de aquí ya no nos apunta. Esta flecha de aquí ya no nos apunta hacia este elemento último, sino que nos apunta hacia este de acá, ¿cierto? El puntero siguiente del elemento, del elemento actual. Mire, el puntero siguiente del elemento actual apunta al nuevo elemento. El puntero siguiente del elemento actual, que es este, apunta al nuevo elemento, que es este de acá. Luego nos dice, el puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el elemento actual. Entonces esto es el puntero anterior, nuevo elemento, punto anterior. Apunta, ¿hacia dónde apunta? Hacia el nodo anterior, ¿cierto? Y eso es lo que dice ahí. El puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el elemento actual. Recordemos que el elemento actual es este, pero nosotros estamos hablando desde el nodo. El nodo anterior es el que tiene los punteros, como están bien direccionados. Entonces el nodo anterior es puntero anterior del nuevo elemento, apunta hacia el elemento actual. Aquí está, el puntero anterior del nuevo elemento apunta hacia el elemento actual. Luego dice, mire, los punteros primero y último no cambian. Por eso la ejecución del unir nodos la hice aquí, en lista vacía. Por eso no la hago en otra parte, sino aquí. Cuando estoy agregando un elemento,
y es el primero en esa lista, entonces estoy haciéndolo aquí, no lo hago en otra parte. ¿Listo? Entonces miren que por eso no lo hago aquí, porque en la implementación la misma teoría lo dice, los punteros primero y último no cambian. Y si vemos en el dibujo, los punteros primero y último no tienen por qué cambiar. Aquí me falta esta flechita, ¿cierto? Que lo acabamos de hacer. Esta de aquí. Los punteros primero y último no cambian. Como es esa flecha de ahí, entonces, bueno, aquí se nos debería tachar es esta flechita de acá y queda así, ¿cierto? Esta ya no direcciona hacia acá, sino que se direcciona hacia acá. Entonces, mire que dice que el puntero primero y último no cambian, ¿cierto? Dice, los punteros primero y último no cambian y el tamaño se incrementa en una unidad, dependiendo de la implementación. Entonces, en este caso, aquí hacemos la implementación del tamaño. Es el punto size más igual 1, ¿cierto? O sea, el punto size más igual 1 y en este caso la coincidencia, ya pues para poder hacer la validación la cambiamos a true y también hacemos un break, porque ya hemos hecho la operación y dependiendo pues si la lista es muy larga y nosotros ya hemos realizado, recuerden que no necesariamente la lista pues es solamente con 3 elementos, puede ser una lista muy extensa, una lista circular bastante extensa, entonces aquí en esta implementación, básicamente como ya hemos hecho la operación, ya no hay necesidad de que se siga moviendo el nodo anterior. Como ya no hay necesidad de que se siga moviendo el nodo anterior, ejecutamos este break. Después de hacer el break, lo que hacemos es ya nos salimos de este if y aquí hacemos la comparación, ¿cierto? Si coincidencia es exactamente igual a false, lo que hacemos es imprimir el error, ¿cierto? Colocarle, por ejemplo, en este caso sería un /n y le colocamos un error, le decimos, no sé, encontró elemento anterior al nuevo elemento. Nos encontró elemento anterior al nuevo elemento que se va a agregar en la lista. ¿Listo? Nos encontró el elemento anterior al nuevo elemento que se va a agregar en la lista. Ahí quedaría, miren que nosotros si miramos en la lista, dice el puntero anterior, los punteros primero y último no cambian, el tamaño se incrementa en una unidad dependiendo de algunos lenguajes. Miren que hemos hecho las implementaciones tal cual, siguiendo lo que aparece en la lista, lo que aparece en las diapositivas, lo que aparece en la teoría. Eso es lo que dice la teoría. Muy bien. Las siguientes implementaciones y la verificación del funcionamiento, básicamente en la siguiente sesión vamos a comenzar haciendo la verificación del funcionamiento de estas implementaciones. ¿Listo? Ya pues recordemos en la próxima sesión vamos a tener el quiz y vamos a seguir haciendo las demás implementaciones. ¿Listo? Si ustedes desean, si ustedes gustan, si han hecho la implementación o si han ido siguiéndola, entonces ustedes mismos pueden hacer la verificación o la validación de esta implementación. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Profe. Señor. A mí la duda es en el if de arriba, cuando validamos si el punto último, punto dato o actual punto dato es igual a none. ¿Por qué el actual punto dato igual a none? Porque si usted no le coloca agregar después de, si usted solamente coloca agregar elemento y le pone el dato, recuerde que, como lo hemos visto en sesiones pasadas, en clases pasadas, cuando usted no le coloca valor después del dato, entonces el agregar después de toma por defecto el valor none. Entonces actual crea un nodo con none, es decir, él va a crear un nodo con un dato que el dato es none. Mejor dicho, el actual le da el valor none. Entonces, si nosotros aquí al decirle actual punto dato igual a none, le estamos diciendo que el usuario no ha colocado un agregar después de, sino que simplemente puso el dato. Ah, listo, profe. Vale, gracias. Listo, con gusto.
¿Hay alguna otra duda? Juan Camilo pregunta, ¿todos los tipos de listas entran en el quiz o hay excepciones? Ah, bueno, en el quiz que viene son todas las listas. El quiz número 2 abarca, sí, básicamente todas las listas porque el quiz 1 no las abarcó, ¿cierto? Entran todas las listas para el quiz número 2, para el quiz que viene. Básicamente lo que hemos visto hasta aquí. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Recuerden que es teórico. Puede tener preguntas teóricas de varios tipos, pues de rellenar, de falso verdadero, de emparejamiento, de ordenamiento, de varios tipos, pero es teórico el quiz. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Entonces nos vemos el jueves. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su asistencia. Espero pues, que todo les salga bien, que les vaya muy bien y nos vemos el jueves. Muchas gracias.